Bueno, pues como lo prometimos, aquí estamos con otro tema. ¿Cuál consideramos que hoy es de su interés? Uno que no se habla mucho, del que se viene hablando, pero digamos que se esconde de vez en cuando. Nosotros vamos a sacar a flote. Competencia, la ley de competencia. Estamos en un momento político en que los vaivenes que ustedes están viendo en los juzgados puede tener una incidencia precisamente en la competitividad que como país tenemos, la atracción de inversiones. Y luego la pregunta es, ¿necesitamos una ley de competencia? ¿Qué se maneja en el mundo en filosofía alrededor de la competencia? Bueno, dos invitados, don Fernando Cachafeiro García, que es profesor universitario en España, y don Hugo Maúl, analista económico del CIE. Jóvenes, buenas noches. Buenas noches. Profesor, Buenas noches. La primera es para ti. Ajá. ¿Qué es competencia y sobre qué pilares se puede construir si hay que construir una competencia en un país? Ajá. Bueno, la idea de la competencia es algo que todos conocemos, ¿no? Cuando decimos que alguien tiene que competir, se trata de esforzarse por ser mejor que tus compañeros, ¿no? Entonces, la idea de competir, cuando la aplicamos a las empresas, ¿qué significa? Básicamente, la idea es que las empresas se esfuercen por llegar al consumidor, ¿no? ¿Y cómo se esfuerzan las empresas por ganarse al consumidor? ¿Cómo compiten? Pues a través del precio, ofreciendo mejores precios, mejores productos, ¿no? Por eso decimos que la competencia es algo bueno, porque hace que las empresas se esfuercen por ofrecer mejores precios y mejores productos o servicios, ¿no? Entonces, eso es la idea, ¿no? Ahora bien, ¿existe la competencia por sí sola o hay que ayudarla, ¿no? Bueno, yo creo que la competencia es algo implícito, intrínseco al ser humano, ¿no? Y que las empresas, como están formadas por personas, tienden a competir, ¿no? Pero eso no significa que haga falta proteger la competencia, ¿no? Y eso no significa que no puedan existir normas que garanticen que las empresas realmente compiten, ¿no? Y esa es un poco la idea de una ley de competencia que garantice y proteja la competencia. Aquí hay un tema interesante y es que este tema surge luego que la asociación entre la Unión Europea y Centroamérica requiere que exista esta ley de competencia, que Guatemala es el único país que aún no la tiene aprobada. Sin embargo, el artículo 130 de la Constitución, por ejemplo, regula a los monopolios. Teóricamente en Guatemala no deberían de existir los monopolios, aunque están funcionando. Entonces, al final, una de las cuestionantes ¿es necesaria, si ya existen regulaciones, hacer otra ley cuando tenemos una variedad y una gama de leyes en Guatemala que al día de hoy ni siquiera se cumplen? Ajá. Bueno, yo creo que hay que distinguir, por un lado, lo que es la ley de la competencia con lo que es la política de la competencia, que son cosas distintas, ¿no? Digamos que para conseguir ese fin de que haya competencia en los mercados, hay varios instrumentos para conseguirlo. Por un lado está la política de la competencia, que es lo que llamamos a veces la regulación, ¿no? El gobierno de la República toma medidas para conseguir que los mercados sean más competitivos. Entonces, establece normas para que se abran a nuevos competidores, para facilitar la transparencia de los precios. Esas son medidas que favorecen la competencia. Pero eso no es el derecho a la competencia. La Ley de Defensa de la Competencia lo que hace es un derecho de orden sancionador que prohíbe determinadas conductas de los operadores. Entonces es importante distinguir que queremos promover la competencia, pero hay dos instrumentos: la regulación o la regulación inteligente y, por otro lado, la aplicación de la ley de competencia. Hugo, ¿en el país cómo estamos? ¿Se está elaborando? ¿Había con el gobierno anterior un proceso de generar mayor competitividad y atracción de inversiones? ¿Se hizo un proyecto de ley? Yo no sé si ya tenemos el caballo o el camello. Bueno, te hablaré de un tema que tú entenderás bien. Se dice que en Guatemala es el único país de Latinoamérica que no tiene una ley de competencia. Para mí eso no es un argumento, porque eso equivaldría a decir que como todos los demás se practican enemas, tú te tienes que practicar uno. Eso no necesariamente es cierto por definición. Habrá que probarlo y habrá que ver si cumple alguna función en tu organismo hacerlo o no. Entonces creo que el hecho que no se tenga, como bien decía Silvia, hay que contrastarlo contra una serie de disposiciones legales que ya existen, que habría que ponerlas a funcionar en los casos concretos donde se suponga que se está fallando. Por otro lado, hay un tema que el profesor Cachafeiro estaba diciendo que es importante, que tiene que ver con la abogacía de la competencia. Muchos de los problemas que podemos ver hoy en los mercados guatemaltecos es precisamente porque no se ha hecho suficiente por eliminar barreras de entrada, por perfeccionar los sistemas de libre contratación y libre fijación de precios. Aquí discutimos la ley de
tarjetas de crédito, donde se le impuso un precio tope a los servicios otorgados a través de tarjeta de crédito. Todo esto debiera ser materia también de crear esas bases mínimas para que los mercados funcionen bien. De eso, lamentablemente, Pedro, no se está hablando. No se está hablando de eliminar todos los obstáculos institucionales y los obstáculos legales que impiden hoy que los mercados se expandan, se consoliden. Que parece que no existe. Así es. Y lo que hay es una propuesta de ley que presentó el Ministerio de Economía, que tiene 150 artículos y que tiene algunas bondades, pero tiene muchos elementos en los cuales... Una pregunta de Amanda. ¿Cómo puede competir un comerciante local, una pequeña economía, un emprendedor, ¿verdad?, que inicia su negocio, con las multinacionales? Esta es una pregunta que está en el aire y aunque a lo mejor tenga una sencilla respuesta de principios y valores, mucha gente la hace. No sé, profesor. Claro, es lo que decíamos, ¿no? Una cosa es la ley de competencia, que es una norma que sanciona dos conductas muy concretas, que es el abuso de monopolio y los acuerdos, determinados acuerdos entre competidores, y otra cosa es la política de la competencia, introducir mecanismos que permitan la competencia entre los operadores. Entonces la pregunta que se hace a Amanda se la hace muchas personas. ¿Cómo hacer que el comercio tradicional, el comercio pequeño, pueda competir con la gran distribución comercial, ¿no? Entonces, ahí es donde entra en juego la política de la competencia, ¿no? Ahí es donde el gobierno tendrá que aprobar medidas que favorezcan y defienda al pequeño comercio, ¿no? ¿Cómo se puede fomentar eso? Por ejemplo, haciendo el centro de las ciudades más habitable, ¿no? ¿Por qué no vamos a comprar grandes superficies? Porque tiene parqueo gratuito, porque ir al centro hay mucho atasco. Bueno, pues si usted quiere proteger al comercio tradicional, a lo mejor tendrá que hacer medidas para hacer que visitar el comercio tradicional sea más adecuado, ¿no? Luego se pueden tomar medidas por ejemplo, regulación de los horarios comerciales, ¿no? Pues decir, bueno, vamos a regular los horarios comerciales de tal manera que la gran superficie no se beneficie de esa capacidad que tiene de abrir sin límite frente al pequeño comercio familiar que regenta una familia y que no puede estar abierto 18 horas al día, ¿no? Entonces, hay medidas para proteger al pequeño comercio. Y eso es una manera de incentivar la competencia, ¿no? Proteger al débil frente al fuerte. Y hay un elemento importante. La pregunta es una pregunta muy general. En este tipo de leyes se considera el caso específico. Porque, ¿cómo compito yo contra el grande? Yo le preguntaría a Amanda, ¿no le gustaría estar a ella dentro de uno de estos grandes transnacionales y que comerciaran su producto? Seguramente sí, pero lo que no podemos es utilizar la ley para obligar un comportamiento determinado que quisieran los competidores en el mercado. Estoy seguro que los otros canales que tienen telenoticieros a esta hora quisieran obligarlos a que ustedes hoy no tuvieran a un profesor de la altura del profesor Cachafero hablando de esto. Preferirían que tuvieran a un don Gato que no sabe nada. Pero las otras compañías no pueden utilizar la ley para imponerle costos a las compañías que están en un natural proceso de competencia. Y este tipo de aberraciones se dan a veces cuando se malutilizan. Yo quisiera hablar de un tema que es muy importante, que está dentro de esta iniciativa de ley, y es sobre la autoridad que va a regular pues toda esta figura que estamos creando. Es una autoridad que al parecer es juez y parte, el directorio, que es la autoridad, es quien va a dirigir y a elegir quiénes van a hacer las comisiones de postulación. Entonces, ¿estamos creando un superpoder o simple y sencillamente así es como se debe de regular este tipo de nuevos entes que surgen en Guatemala? Porque, como dice Hugo, estamos llenando requerimientos que lo exige Comunidad Europea y que toda Latinoamérica lo tiene. ¿Cómo se maneja esto realmente? ¿Se deben de crear esas superautoridades y superfuerzas en un país como Guatemala, donde vemos los abusos del poder y estamos viendo un Estado cooptado con 57 influyentes ciudadanos el día de hoy? Claro, yo ahí creo que es perfectamente lógico entender la suspicacia, ¿no? Cuando tienes una autoridad fiscal con los problemas que tiene la autoridad fiscal ahora en Guatemala, pues pensar en crear nuevas autoridades, nuevos órganos de administración, pues puede generar cuando menos dudas, ¿no? Pero claro, yo creo que eso no debería significar que descartemos la autoridad por completo, ¿no? Yo creo que es verdad que es difícil que una autoridad que tiene que ser necesariamente independiente y técnica, porque es una autoridad que aplica un derecho sancionador, que se va a aplicar contra los abusos de los monopolios, y ese abuso del monopolio no es una cuestión de política económica, no es una cuestión de política de la competencia, es un derecho que prohíbe determinadas conductas de los operadores, ¿no? Entonces, renunciamos directamente a la aspiración de crear una autoridad independiente porque creemos que Guatemala no tiene esa capacidad, ¿no?
pues a lo mejor siendo el mismo argumento tampoco tendríamos autoridad fiscal, porque como no vamos a ser capaces de crear una autoridad fiscal positiva, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje es, hay una serie de pautas, ¿no?, que nos da organismos como UNTAD de cómo es una autoridad, y ese es el modelo que debe aprobar la ley, que a lo mejor no es capaz de cumplirse en todos sus aspectos, ¿no? Y es difícil garantizar la independencia en un país en un momento concreto como este, pues es verdad, ¿no? Pero usar eso como argumento para no crear la autoridad, yo creo que podría darle otro pensamiento. Un elemento más. 2 segundos, que nos tenemos que ir a corte y regresamos otra vez. Bueno, eso es ¿Nos comenta después? Imposición de una práctica. Venga, esto es imposición de la autoridad. La autoridad Nos vamos de a ir a corte, pero unos instantes, y don Hugo seguramente nos hace la aclaración al regreso cuando ustedes ya estén más frescos de toda esta teoría. Ahí volvemos.